Es noviembre en la cima del fiordo que domina Hammerfest, el pueblo más septentrional del mundo. En unos minutos será mediodía. El sol roza los fiordos y se pone por última vez. No volverá a salir hasta finales de enero. Durante los próximos 2 meses permanecerá en la más completa oscuridad las 24 horas. El último pueblo de los fiordos se sume en la oscuridad. Son los últimos destellos de luz de la isla de Melcoya, una suerte del dorado del gas natural a tiro de piedra del polo. Una alternativa real al gas ruso, un maná por el que toda Europa envidia el Finnmark noruego, una de las regiones más ricas del mundo en el país más rico del mundo. Poco antes de las 2 de la tarde cae la noche eterna. La oscuridad es total. Enclavada en la bahía se encuentra la casa de Andy Zombie, un abogado miembro de las minorías norteñas. Pertenezco al pueblo Sami y llevamos aquí desde el principio de los tiempos. Somos originarios del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Compartimos la misma lengua y llevamos una vida propia de los pueblos árticos. Cazamos mamíferos marinos, pastoreamos renos, practicamos la agricultura ártica y, por supuesto, recolectamos alimentos. Así es como hemos sobrevivido. Aquí es donde vivimos desde siempre. En este extraño mundo, donde a veces el día nunca acaba y a veces la noche tampoco. La luz ocupa un lugar central en nuestra cosmología. La luz posee aquí un enorme significado. Es muy importante. Ahora estamos entrando en el Skatnama, las horas azules. Otros las llaman las horas oscuras. Es una experiencia humana muy intensa. Para nosotros, es una época sagrada. Aprovechamos para meditar. Solemos decir que cuando el sol está por debajo del horizonte, es hora de pensar. Hay que reflexionar sobre cuestiones existenciales, cuestiones prácticas, sobre lo que vas a hacer con tu vida y lo que has hecho con ella hasta ahora. En mi caso, me identifico con un pájaro, el pájaro lira. En invierno es tan blanco como la nieve. Es fascinante estar en armonía con la naturaleza. Puedo imitar el canto de ese pájaro, del pájaro lira. Un extraño personaje que da la bienvenida a la oscuridad. La idea ahora es regresar al sur de Europa y esperar pacientemente, donde las noches nunca superan la 12 de horas. Esperar allí para volver, a principios de enero. Al sur de Hammerfest, en Tromsø, la capital de Finnmark, sus 100.000 habitantes viven su 45º día de oscuridad. Pero ¿qué tipo de civilización puede prosperar con tan poca luz? Llega la mañana a la ciudad. En cualquier otro lugar presagiaría el amanecer. Aquí nada va a cambiar. Seguirá siendo de noche, noche tras noche, una experiencia que desafía la normalidad que conocemos y que, según dicen, puede hacer que los más débiles pierdan el norte y padezcan psicosis. ¿Cómo anclas tu vida en esta oscuridad perpetua?
¿Te aferras al reloj para no perder la noción del tiempo o te dejas llevar y dejas que sea lo que Dios quiera? Evidentemente, vivimos por encima del círculo polar ártico. Es un clima duro. Algunos dirían que extremo. Para otros puede parecer exótico. Cuando pregunto qué tiene de exótico el norte de Noruega, todos me responden que la luz. Pero pese a esto, hacemos vida social, intentamos pensar en otras cosas y sobrellevamos la oscuridad lo mejor que podemos. Tromsø es bastante singular para ser una ciudad del norte, porque también es una ciudad internacional. Hace mucho que se abrió al mundo. No es solo la puerta de entrada al Ártico. De hecho, en los años 40 se la conocía como la París del Norte. Aquí los habitantes se inspiraban en las modas de todo el mundo y paseaban por las calles como si estuvieran en París. Es una ciudad vibrante en el Polo Norte. No hay que identificar la vida en el norte con sentimientos negativos. Aunque nos cueste dormir, aunque nos falte energía, aunque todos acaben un poco hartos de los meses de oscuridad. Nos hemos adaptado a vivir aquí. De lo contrario, tendríamos que irnos a otro sitio. El Dr. Kai Krogh es una eminencia internacional y un reputado especialista en psicosis y traumas de todo tipo. Para él no existe una patología específica del Polo Norte. La mayoría de las personas se encuentran a gusto allí. El psicosociólogo se niega a calificar este entorno como nocivo. Sin embargo, Tromsø alberga el mayor centro psiquiátrico del norte de Europa. Aquí es donde nos encontramos con Liz, una clienta muy asidua. Al parecer, los meses de oscuridad no le sientan bien, aunque su psiquiatra, el profesor Vidke Hansen, alberga ciertas dudas sobre el extendido mito de la depresión estacional. De repente, en 1985, recibimos un informe de Washington, que le recuerdo está a la misma latitud que Roma, en el que se decía que había más depresiones en invierno. Eso nos sorprendió mucho, porque llevo 30 años trabajando aquí, y nunca habíamos visto más casos de depresión en invierno que en verano. Pero esos expertos alegaron que aquí había muchos casos de depresión y quisieron medicalizar el problema. A mí me molesta mucho convertir la vida cotidiana en una enfermedad. Me parece importante no convertir nuestra vida en el norte de Noruega en una enfermedad. Los que nos dedicamos a la psiquiatría no hemos notado que se produzcan más depresiones durante el invierno. De hecho, se producen más en otoño y primavera. Es muy fácil elucubrar sobre la causa, pero una teoría dice que en otoño la naturaleza se prepara para descansar, lo que genera tristeza y potencia los cambios de humor. Y en primavera, la naturaleza se despierta, aparecen las flores y la persona se enfrenta a este contraste entre su propia interioridad y lo que ocurre a su alrededor. Y eso le genera tristeza. Los pacientes que vienen aquí están muy enfermos. Sufren de depresión profunda. Llevan semanas sin comer. Se imaginan cosas. A menudo los abruma un sentimiento de culpa. Y muchos vienen, como decía, porque han intentado suicidarse. Son casos graves. Sí, muy graves. Sí. Espero no ponerme nunca tan enferma. Esperemos que no.
Para el psiquiatra, la noche perpetua no provoca depresión, como todo el mundo tiende a creer. El asunto es más sutil de lo que podría pensarse. Pero si leemos entre líneas, este mundo de estaciones tan extremas no es el antidepresivo ideal. En esta época estoy muy cansado por la mañana. Debería abrir a las 8 de la mañana, pero no abro antes de las 10, porque no puedo. Es muy difícil madrugar con este clima. Acabas durmiendo como una marmota. En verano, en cambio, duermes menos. Vives como los animales salvajes, no sé cómo lo llaman. Hay un periodo en el que se duerme mucho y otro en el que... no sé. Cuando llegué aquí en 1991, pensaba que Noruega sería como América, Estados Unidos. Edificios muy altos, mucho tráfico, como en las películas. Así que cuando llegué aquí no me lo podía creer. Imaginaos a un hombre que viene de Marruecos con ese maravilloso clima y ese sol que viene aquí. Lloré muchísimo. A mares. Sentí una gran... ¿cómo se dice? Depresión. Creo que este país es el número 1 del mundo en suicidios. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? No sé mucho al respecto, pero obviamente la policía de Tromsø ha tenido casos de gente que quería acabar con sus propias vidas. Llevamos muchos años sufriendo este gran problema en el puente que une la isla de Tromsø con el continente. Muchos suben al puente para lanzarse al vacío. Muchos se han suicidado. Creo que está ligado al consumo de drogas. También hay otro puente que une Tromsø con otra isla. Y allí también tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones. Este entorno no se caracteriza por dar ganas de vivir a quien carece de ella. Poco antes de las 11 no se ve absolutamente nada, ni el menor rastro de luz natural. Uno acaba buscando relojes en las calles y cruces y comprobando la hora a cada poco para asegurarse de que no está soñando. Los jóvenes de Tromsø afrontan la noche más larga del mundo con un ambiente festivo, lo que provoca en el día a día problemas de adaptación. En la tierra de Alicia y el sombrerero loco, seguramente lo mejor sea tener la mente despejada, dormir a las horas de rigor y no tener ningún problema psicológico. Aquí vive el mayor número de personas descontentas con su vida según los estudios. Vamos a la Universidad de Tromsø, uno de los lugares más prestigiosos de la región noruega de Finnmark. Allí, un bioquímico lleva a cabo una avanzada investigación sobre la adaptación a entornos extremos. A pesar de padecer una extraña enfermedad genética que le afecta a la piel, lucha contra la noche usando las armas de un científico. Él es el investigador y al mismo tiempo el conejillo de Indias. Cuando llegué aquí en 1972, procedente del sur de Noruega, creía que podría trabajar durante los meses de oscuridad al ritmo normal, incluso hasta altas horas de la madrugada. Pero no tardé en darme cuenta de que no era nada productivo. Entré en hibernación. Me pasaba el día durmiendo. 2 años más tarde, tuve la oportunidad de volver a Los Ángeles, donde había trabajado durante 3 años. Y me di cuenta de que ya no tenía ese problema en el sur de California, con la justa medida de luz y oscuridad. 4 años más tarde, volví a Tromsø y me topé de nuevo con el mismo problema. Así que compré esta lámpara de 10.000 lúmenes. Al principio solo la utilizaba un rato por la mañana, pero ahora la uso todo el día. Me mantiene despierto. Sin ella tendría que mudarme al sur o a otro país. Para la mayoría, vivir en Tromsø
no es ningún problema. Pero para algunos sí que lo es. Se llama TAE, trastorno afectivo estacional. En mi opinión, se debe a una secreción excesiva de melatonina, porque no recibimos suficiente luz durante el día. Necesitamos la melatonina para ajustar nuestro reloj biológico. Durante los meses de oscuridad, muchas personas sufren depresión ligada a problemas de sueño. Duermen durante el día y permanecen despiertos por la noche. La melatonina es la hormona del sueño. La segrega la glándula pineal, en lo más profundo del cerebro, cuando se hace de noche. Regula nuestros ciclos de vigilia y sueño a lo largo de un día normal de 24 horas. Durante los meses de oscuridad, la melatonina fluye libremente las 24 horas y confunde los ciclos. Kai Krogh, psicosociólogo, insiste en el problema del sueño en un entorno así. Hablemos del sueño. El sueño desempeña un papel importante, incluso esencial, en los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Imaginemos que alguien padece insomnio. Esto es a menudo el inicio de otras complicaciones si el sujeto tiene antecedentes psiquiátricos. Recuerdo un caso particular, muy reciente, de una anciana que se levantó en plena noche para ir al banco. Cuando llegó se encontró que estaba cerrado. No eran las 2 de la tarde, sino las 2 de la madrugada. Se dio cuenta de que había confundido el día y la noche. Me gusta mucho este sitio. Parece el sur de Italia o Portugal. Me imagino que hay una fuente abajo donde puedo tirar piedras. Casi puedo imaginar el sonido que harían. A veces te olvidas de que ahí fuera está el Polo Norte, cuando se está así de calentita y a gusto dentro. Ya es tarde, ¿no? La gente ya estará cenando, ¿verdad? Es hora de ir a buscar a mi hija. No. Es raro. Raro. También miras el reloj, y más de una vez, para asegurarte de que no son las 7 de la mañana cuando despunta ese engañoso amanecer. Este mundo al revés me da dolor de cabeza. A partir de mediados de enero, un ligero y breve alivio. Hacia el mediodía llegan las horas azules, 2 horas de pseudoluz diurna al estilo ártico. El alba seguida inmediatamente por el crepúsculo. Después, de nuevo la oscuridad. Hay que aprovechar la luz. Solo hay que hacer una pirueta mental para convencerse de que es la hora de comer y no de desayunar después de una noche blanca. Para aumentar la confusión, en cuestión de minutos se pasa de una nevada copiosa a un cielo completamente inmaculado. La ciudad está en el borde de la corriente del Golfo. Esto explica su clima caprichoso y suave. Un microclima casi templado a pocos kilómetros del Polo Norte. Nada aquí es normal. Rise with the sun, rise with the sun, and
cogedla. ¿Tú? Y tú. A caballito. Vamos, cogedlo. El sol de medianoche. El sol de medianoche. A veces no sabemos qué hora del día es, porque está oscuro todo el tiempo. Y en verano es siempre de día. Sí, cuando es medianoche piensas, ¿son las 4 de la tarde o las 8? Pierdes la noción del tiempo. Sí. Es algo que poco a poco acabas aceptando, pero a veces cansa. Y te preguntas, ¿cómo lo vas a llevar? Pero bueno, te acostumbras. Vale, hoy voy a estar cansado, pero tengo que aguantar. Ya dormiré esta noche. Y espero no estar tan cansado mañana. Un día estaba en clase de francés. Me quedé tan dormido que la profesora me pidió que saliera de clase. Me dijo que fuera a dormir fuera, donde quisiera, pero no en clase. Acabas agotada, ya sea en el trabajo o después de clase. Es verdad. Cuando llegas a casa del colegio, te pones a estudiar, te vas a la cama y te despiertas a las 10 de la noche y piensas, ¿qué hago despierta? Y no puedes dormir en toda la noche. Sí, es agotador. Hay que aprovechar el tiempo libre. De hecho, a veces intento estar despierto más tiempo porque... Imagínate, pasamos el 80% de nuestra vida dormidos. No, despiertos, despiertos. Así que el 20% de tu vida lo pasas durmiendo. Esos son 20 años y llegas a los 100. Mucho tiempo perdido. Veo que has echado cuentas. Ya ves. Aunque parezca un tópico, la hospitalidad escandinava te ayuda a pasar el invierno. Compartes tus valores con el grupo y tu vitalidad con la de los demás. En cualquier caso, lo mejor es organizarse bien el tiempo. En estas latitudes es una de las reglas básicas de supervivencia. Si consigo no pensar en nada, es hasta soportable. Me da miedo sentirme peor si hago algo. Nieva de nuevo. Una luz diáfana y, sin embargo, hay vida. Urbana, moderna, según los estándares anglosajones. Una batalla contra la noche que la mayoría libra con éxito y una indisimulada alegría de vivir. Un milagro de la adaptación.
Me puse muy enferma, pero no me di cuenta. Fueron los demás los que me lo dijeron. Estaba hiperactiva y muy nerviosa. Y perdí el sentido crítico. Hice cosas de las que me arrepiento. Fue como... Me mudaba constantemente, de una casa a otra. Los niños y yo no conseguíamos asentarnos. Y un día todo saltó por los aires. En esta región ártica, el sol desaparece durante 2 meses en invierno. Y para algunas personas, la vida sigue igual. Disfrutan de la naturaleza y de los cambios estacionales. Pero hay quienes lo pasan muy mal. El 10% de la población padece insomnio. Y si tienen antecedentes de depresión, creo que pueden desarrollar graves trastornos depresivos, casi suicidas. Así que se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Sí. La primera vez que vine aquí, lo supe nada más llegar. Tenemos un reloj biológico en el cerebro que intenta coordinar ciertos biorritmos, porque los humanos somos seres diurnos, no somos como las ratas. ¿Cree que vivir aquí en el norte influye en su enfermedad? ¿Cree que eso le afecta? Desde luego es más fácil deprimirse. Por eso necesito poner unas normas en mi día a día. Durante los meses de oscuridad, si me dejo llevar puedo pasarme el día durmiendo y... No, me levanto siempre a la misma hora para hacer fototerapia. Y salgo a caminar a diario. Intento estar activa y hacer cosas, aunque esté cansada. Intento, más bien me obligo a salir a la calle. ¿Qué tal duerme? Bueno, como decía antes, tomo pastillas para dormir porque me da mucho miedo padecer episodios maníacos. Sí. Si no duermo. Dormir es importante. Algunas personas son hiposensibles. Tienen una capacidad inferior al resto para utilizar la luz como referencia temporal. Esto puede tener una explicación genética, por lo que debemos llevar a cabo una investigación más exhaustiva en nuestro centro de Tromsø. Podemos comparar datos con grupos de investigación del sur de Europa. Podemos establecer si las personas de distintas regiones presentan diferencias. Vivimos en un laboratorio al aire libre. La zona norte de Noruega está en pleno desarrollo, con yacimientos de petróleo y gas en alta mar. Los trabajadores hacen 3 turnos seguidos. Sabiendo que la mayoría vienen del extranjero, ¿cómo reaccionarán? Muchas personas se están instalando en Tromsø, sobre todo a raíz del descubrimiento de los recursos petrolíferos que sospechamos que hay junto a nuestras costas. ¿Qué le animó a presentarse alcalde de esta ciudad? Trabajaba como ingeniero en la central eléctrica de Tromsø. Y mi interés por la política fue creciendo tanto a nivel local como nacional. En los últimos 5 años, la población de Tromsø ha ido creciendo entre 800 y 1000 personas al año. La mitad proceden del extranjero. Está claro que Finnmark tiene buenas razones para invertir en centros de investigación psiquiátrica de cara al futuro. El éxodo hacia el norte está en marcha. Miles de personas buscarán pronto fortuna en la oscuridad. Será mejor que mantengan la cabeza fría. En este sector trabajamos las 24 horas.
Es maquinaria muy pesada y puedes provocar un accidente si no tienes cuidado. A pesar de la oscuridad, es el mejor sitio del mundo para trabajar. ¿Sale rentable trabajar aquí? Sin comentarios. No todos los habitantes de Finnmark trabajan con maquinaria pesada, ni se espera que sean ultraproductivos. El Ayuntamiento de Tromsø celebra su reunión semanal. Atención todos antes de pasar al orden del día. Es sobre la ciudad de Gaza, con la que estamos hermanados. Tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, redactar una declaración muy tajante condenando esta guerra y expresando nuestra preocupación por la situación humanitaria. Y en segundo lugar, recaudar ayuda económica. ¿Alguien desea intervenir? La capital descentralizada del norte de Noruega quiere hacerse oír. Al margen de la diplomacia de Oslo, se dopa de café para contrarrestar la melatonina y acepta las fluctuaciones de su biorritmo como una excepción regional. En invierno aquí el mundo se ralentiza. Nuestra productividad no es tan alta como el resto del año. Pero la vida sigue. Mantenemos la rutina diaria. Vamos a trabajar. Es de noche. Volvemos y sigue siendo de noche. He visto mucho mundo y hay sitios en los que no puedes ser tú mismo en el trabajo. En California iba a trabajar en camisa blanca y corbata y siempre tenía que comportarme como un médico. No podía mostrar excesiva emoción. Siempre tenía que tener la respuesta a todo. Luego volví a Noruega y por fin pude ser yo mismo. No quiere decir que sea menos profesional, sino que puedo dar rienda suelta a mi individualidad y no pasa nada. También ayuda que todos estemos en el mismo barco. Tenemos que remar juntos para sobrevivir. Conozco pequeñas comunidades, sobre todo agrícolas, en las que los habitantes se cuidan los unos a los otros. Se cuidan mutuamente, sobre todo en invierno, respetando la autonomía de cada uno. Tú tienes tu casa, tú tienes tu familia, pero yo cuido de ti, y si me necesitas, estaré allí. Es un aspecto fascinante de la adaptación a este entorno. La gente pregunta, ¿cómo es posible cultivar en un invernadero si no hay sol? ¿Es como cultivar en la luna? Pero en el norte de Noruega es posible, porque tenemos un entorno artificial. Podemos dar a las plantas exactamente lo que necesitan. Donde vivimos, en el Polo Norte, tenemos las mismas necesidades nutricionales que el resto del país. También comemos ensalada y utilizamos plantas aromáticas. Así que tenemos que producirlas nosotros mismos. Y es un trabajo muy gratificante para nuestra familia y las personas de nuestro entorno. Que sepamos, no hay ningún invernadero más al norte que el nuestro. Yo nací aquí. Me traje a mi marido del sur de Noruega. Fue mi padre quien inventó este método de cultivo. Él nos lo ha legado. Nos ha transmitido su conocimiento. Pintan bien. Tienen buen aspecto.
¿Cuánto personal hay para ocuparse de los 70 presos? En total, si contamos a los del ayuntamiento y a la escuela, debe de haber algo más de 100 personas. Y 73 están contratadas directamente por la prisión. Llevo muchos años trabajando aquí y he visto muchas prisiones diferentes. Cuando llegué a Tromsø, enseguida me di cuenta de la buena comunicación que existe entre los presos y el personal. No sé si una cárcel puede ser un lugar agradable, pero la de Tromsø se le acerca. Hay pocos problemas. Y los presos y el personal coinciden en señalar que la relación entre todos es buena. Es posible que sea una cuestión cultural. Puede que la oscuridad y las condiciones climáticas extremas nos ayuden a estrechar lazos. Buscamos el lado positivo de las cosas del día a día en lugar de pensar en lo triste y lo difícil. Es posible que esa sea la razón. Exacto. Sí. Los largos inviernos y la falta de luz dan lugar a unas condiciones muy especiales. Hemos desarrollado mecanismos de supervivencia gracias al clima. Yo llevo 5 años en la cárcel. Me cayeron 11 por ser guía turístico en Holanda. Cuando llevas tanto tiempo en la cárcel, puedes meditar mucho. Pero si solo piensas en tu situación, acabas tocado de la cabeza porque estás encerrado como un animal. Fuera siempre es de noche. En los peores meses apenas se vislumbra algo de gris. El resto del tiempo, negro como un tizón. No me afecta demasiado porque trabajé como pescador mucho tiempo. Trabajas 6 horas, duermes 6 horas. Así que estar en la cárcel para mí es como ir a pescar. Tienes que intentar ser positivo durante esta época del año. Tenemos una luz preciosa, las auroras boreales. Y uno siempre está deseando que llegue la primavera. Eso tampoco está tan mal. Cuando vives en un entorno así, tienes que aferrarte a algo. Y la naturaleza sin duda cumple ese papel. Imaginas que estás en un río de montaña. Te metes en el agua, contemplas el sol, bebes agua, ves a los peces nadar entre tus piernas. Ese recuerdo de la naturaleza y, por supuesto, las preciosas mujeres que tenemos aquí, eso es lo que nos hace seguir adelante. Si no, ¿qué te queda? Estás en un país rico. ¡Qué suerte!, ¿no? Ni tan mal. Pero tiene sus desventajas. Es aburrido, muy aburrido. La verdad, yo estoy harto. No entra aire. Tenemos problemas con la ventilación. No funciona, hace mucho ruido. La naturaleza. Creo que para entender Noruega hay que aceptar una paradoja. Por un lado, la autonomía, mi colina, mi montaña, la sensación de tener un acceso privilegiado a la naturaleza no está masificada. Estás en la cima de una montaña y nadie viene a aguarte la fiesta. Al mismo tiempo, sabemos que todos estamos en el mismo barco. Nos convertimos en lo que somos al interactuar con nuestro entorno y las comunidades a las que pertenecemos, desarrollando normas de socialización, una visión del mundo y una determinada idea de lo que es la vida. Cada comunidad humana se adapta como puede. Tromsø, la ciudad al norte del mundo. Una comunidad humana, una cultura, una visión común,
un mundo en sí mismo. Toda una civilización del tamaño de una ciudad, con la oscuridad como frontera natural. Una microcivilización. Toda una rareza. ¿Crees que te gustará? Hola. Buenos días. Espera. ¿Y qué? ¿No te gustaría trabajar aquí? Tiene que ser genial. Sí. ¿Estas luces están siempre encendidas? No, las rusas también necesitan dormir por la noche. Unas 6 horas. ¿Qué te parecen estas flores? Esta, por ejemplo, no sé si tengo que cortarla. Sí, eso es. Muy bien. Muy bien cortada. Es hora de volver a Hammerfest, la pequeña ciudad al final de los fiordos, la ciudad del gas y de los zamis. Hacia las 12 del mediodía del 21 de enero, el sol volverá a asomar por el horizonte por primera vez en 60 días. En el norte se celebra como un acontecimiento divino. Aquí es donde veremos salir el sol de nuevo. Justo aquí. Este es el sitio exacto. Y ahí a lo lejos vemos la isla de Melcoya. Nos acercamos a la ciudad de Hammerfest, la ciudad más septentrional del mundo. En 1897, un barco de vapor atracó en la bahía. Era diciembre, durante los meses de noche. El barco generaba su propia electricidad y luz. E iluminó toda la bahía. Los lugareños no se lo podían creer. Necesitamos iluminar así nuestra ciudad. El verano siguiente decidieron enviar una solicitud oficial al alcalde de la ciudad. No vamos a tolerar otro invierno sin luz en nuestra ciudad. A raíz de ello se construyó una pequeña presa con una turbina. Esto les proporcionaba electricidad para sus calles y hogares en invierno. Hammerfest fue la primera ciudad del norte de Europa en tener alumbrado público eléctrico.
Sí, eso es. Eres la hija del sol. Este símbolo es el viento del norte. Y este es el símbolo del sol. Sí. Hoy por fin vuelve el sol. Sí, allí, detrás de la montaña. ¿Lo veis? El sol. ¿Lo veis o no? ¿No lo ves? Detrás de esa montaña de allí, de color rojo. Ahí está el sol. Un, dos, tres. ¡El Sí, sol! allí. ¿Veis el sol? Sí, allí. En las montañas. Sí. El sol. ¿Qué es eso que brilla Sal allí? ya. El sol, sal ya. Sí. ¿Qué se siente al ver el sol después de tantos meses? Ver el sol es fantástico. No veía el sol desde noviembre, así que... Es muy emocionante ver el sol, claro. ¿Hace mucho que vives en Hammerfest? Nací y crecí en Hammerfest. En verano tenemos el sol de medianoche. En junio, el sol nos ilumina todo el tiempo. Está en el este, sigue esta curva y repite el mismo ciclo una y otra vez. Así que hay luz día y noche. Es la mejor época del año. ¿Qué es eso de ahí? ¿El norte? Papá Noel, el Polo Norte. ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde. Vuelve a ser de noche. Vuelve a ser de noche.